las personas que nos ven en internet, te damos la bienvenida en esta mañana. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenido a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Hace aproximadamente unos quizás 25, uno más, 30 años atrás, tuve la oportunidad de hacer un viaje en avión. Y yo vivía en Las Vegas en aquellos tiempos y viajé a la Ciudad de México, uno de esos viajes exploratorios, y me fui a la ciudad de Tijuana. Y de ahí fue que tomé un avión, es decir, había hecho un viaje por carretera en varias ciudades y demás de vacaciones y llegué a Tijuana, me monté en un avión y volé a la Ciudad de México. Pero sucedió algo curioso y yo estaba sentado allí en el hangar o el gate del avión, es decir, del aeropuerto, tomándome un refresco o algo antes de montar en el avión. Y allí también habían dos pilotos con los cuales me puse a conversar. En aquellos años yo hacía unos pocos años que yo había venido de mi país y aquellos pilotos empezaron a hacerme preguntas sobre el país y sobre mi experiencia allá y toda una serie de cosas. Y entonces pues se vieron interesados en este tema. Llegó el momento en que yo me tenía que ir y ellos también se levantaron porque eran pilotos y se tenían que ir en su vuelo. Y dio la casualidad que ellos eran los pilotos del avión en que yo iba a viajar de la ciudad de Tijuana a la Ciudad de México. Y cuando ellos se dan cuenta, es el capitán quien me dice, tú vas a venir para acá, vas a volar con nosotros. Sí, voy a México. Dice, mira, vamos a hacer una cosa, después que el avión salga, ven a la cabina. Tú me tocas a la puerta y entras, no hay problema. Y te invito a que viajes con nosotros adelante porque yo estoy interesado en hacerte algunas preguntas. ¿Ok? Y eso fue lo que hice. En aquellos tiempos no existían las regulaciones que hay ahora. Era muy común que los pilotos invitaran a los pasajeros a pasar al frente y saludar y demás. O tú podías acercarte y tocar la puerta y saludar al piloto. Ahora no se puede hacer eso. Pero eso fue lo que sucedió. Cuando el avión se levantó, pues yo pasé ahí al frente y me senté con ellos a conversar. Era mi segundo viaje sentado en una cabina de avión con los pilotos. Mi primer viaje fue de La Habana a Madrid en el año 78 y este fue mi segundo viaje. En una condición totalmente diferente. Pero este viaje era lo que se conoce, no sé si tú has escuchado ese concepto por ahí, de los aviones lecheros. Igual que los trenes lecheros, es decir, que paran en varios lugares. Muchas veces se le dice eso, el tren lechero o un avión lechero. Y este avión salió de Tijuana y paró en Mazatlán y de Mazatlán a Guadalajara y de Guadalajara a la Ciudad de México. Hizo 3 paradas, es decir, 2 paradas antes de llegar a su destino final. Que eso no es común ahora en estos tiempos. Los viajes son generalmente vuelos directos en muchas ocasiones. Y pues tuvimos la oportunidad de poder conversar durante todo ese viaje y los pilotos me hacían muchas preguntas. Pero para mí, que no estoy acostumbrado a volar en un avión, lo más interesante era ver los controles, cómo ellos manejaban el avión, cómo yo iba sentado más o menos entre los dos así y podía mirar por un lado o por otro porque aquel era un avión pequeño, no era grande, y podía mirar y ver aún las ciudades, las nubes. Cuando aterrizaban, porque me tocó aterrizar con ellos en Guadalajara sentado adelante. Pero pasó algo bien curioso. Cuando salimos de Guadalajara, que fue la segunda parada de este avión, empezó a oscurecer. Y ya se veía así el sol cayendo, desapareciendo, hasta que se hizo totalmente de noche. Y yo le hice una pregunta a los pilotos, sobre todo al capitán. Digo, ¿cómo tú sabes a dónde tú vas ahora que se hizo de noche y no hay luz? Y él me dijo, yo estoy certificado para manejar este avión de noche. Dice, pero en la oscuridad yo solamente confío en los instrumentos de vuelo. Es todo lo que puedo hacer.
Y es cierto, esa imagen que tú ves allí en las pantallas es más o menos cómo se ve un avión en la noche. Tú no ves nada para afuera, totalmente oscuro. No sabes qué hay delante de ti, si hay una montaña, un árbol, si vas para arriba o para abajo, no sabes. Tú solamente, o el piloto está dependiente solamente de los controles que hay delante de uno. Y uno tiene que aprender a tener fe y confianza en esos controles. Aprendí también en esa experiencia, por ejemplo, porque me lo comentaba el piloto, de que cuando ellos pasaban por las nubes, automáticamente tenían que poner sus ojos en los controles, aún de día. ¿Algunos de ustedes han tenido esa experiencia de pasar por la nube? ¿Verdad? Y es agradable, tú ves las nubes pasando, pero yo no sé si sabes esto, aún de día, cuando un avión pasa por las nubes, uno pierde el sentido de orientación. No sabes si va para arriba o para abajo. Tú puedes ir con el avión totalmente virado al revés y no te das cuenta. Bueno, te das cuenta por la tracción porque te empiezas a caer del avión. Es decir, te empiezas a levantar del asiento, pero tú no sientes la sensación de estar virado. No la sientes. En las nubes no se siente. Entonces ellos tienen que estar mirando a los controles para saber que ese avión va anivelado correctamente. Bien interesante, pero en la oscuridad todavía mucho más. Por eso el título de esta enseñanza en esta mañana es un viaje por fe. Un viaje por fe. Viajes y cosas que nosotros hacemos donde no tenemos otra opción que tener fe en nuestros controles. Es decir, no los controles nuestros, tuyos y míos, sino los controles que Dios nos ha dado a nosotros. Y tú dirás quizás en esta mañana, pastor, ¿cuáles son esos controles? Bueno, los únicos dos controles que nosotros conocemos en la vida cristiana, o instrumentos, pudiéramos decir también, vamos a llamarlos instrumentos de vuelo, ¿cuáles son? La oración es uno, ¿y cuál más? Y la palabra. La oración y la palabra. Esos son los dos instrumentos nuestros de vuelo. ¿Sabes que tiene relación también con este tema del avión? Porque la Biblia representa para nosotros los instrumentos que tú ves allí, aquellos relojes y demás, a los cuales nosotros le prestamos atención mientras estamos viajando. Pero la oración es el instrumento ¿de qué cosa? De comunicación, correcto, hermano, de comunicación. Porque una de las cosas que ellos hacían allí todo el tiempo era estar en comunicación con la torre de control. En los aviones, en el sistema de vuelo, cuando un avión sale de un lugar, se tiene que estar conectando con las torres de control de varias ciudades a través del viaje que están haciendo. No sé si sabes que esa fue una de las razones por las cuales descubrieron que este avión que lleva ahora cuantas semanas ya perdidos, por eso fue que descubrieron que se había perdido. Porque pierde control es decir, contacto con una de las torres de control. Pero lo correcto es que el avión se esté comunicando de vez en cuando con las torres de controles de las ciudades donde va pasando. Y así es que se va manteniendo el avión en parte en ruta. Nosotros necesitamos hacer lo mismo con Dios, en oración. Y muchas de las veces que nosotros nos desviamos o nos perdemos es simplemente porque nosotros perdemos contacto con Dios. Dios no se pierde. Dios está donde tiene que estar. Somos nosotros los que nos tenemos que comunicar. Otra cosa que me di cuenta en ese viaje fue que de vez en cuando el piloto, el capitán del avión, le preguntaba al copiloto algo que yo no entendía. Tú sabes que es un lenguaje técnico muy específico para eso. Pero cuando el copiloto no tenía la respuesta, ¿sabe lo que hacía? Él metía la mano aquí al lado, de este lado, de la mano derecha, había un librito y él sacaba aquel librito y empezaba a buscar y le daba la respuesta que el piloto estaba buscando. Porque ese es el manual del avión, donde indica, donde a lo mejor ellos no se lo conocen todo de memoria, quizás no sé
códigos, programas, no estoy seguro. Cosas que en algunas ocasiones, sobre todo ahora en los nuevos aviones, estoy hablando hace 30 años atrás, en este tiempo, o quizás un poquito más, en este tiempo ya los aviones están todavía mucho más tecnificados, con esta cuestión de las computadoras y demás, que los aviones inclusive vuelan solos y se levantan y el hombre tiene ya la habilidad de poder volar un avión inclusive sin piloto. Eso no se ha hecho en aviones comerciales, pero quién sabe si en un futuro así sea también. Pero como quiera que sea, estos pilotos, aún en los aviones de ahora, los pilotos tienen que depender de su contacto por el radio con la torre de control y de tener a mano el manual para poder estar seguro que lo que están haciendo para poder volar ese avión es correcto. Y tú sabes que la mayoría de los accidentes de avión, la mayoría de los accidentes son por errores humanos. No es por falla técnica. La capacidad de estos aviones, técnicamente hablando, es altísima en estos momentos. La mayoría son por errores humanos. Nosotros tenemos que tener a la mano esos dos instrumentos, la palabra de Dios y la oración como la comunicación. La pregunta en esta mañana es, ¿qué confianza tienes tú en cada uno o en estos dos instrumentos que Dios ha puesto en nuestras manos para nosotros poder hacer un viaje seguro? ¿Qué confianza tú tienes? Porque hay muchas personas que no están seguras de que en realidad lo que dice la palabra de Dios sea cierto. Hay muchas personas que no están seguras tampoco del poder que tiene, por ejemplo, la oración. Cuando yo hablaba en esta mañana en el tiempo de los anuncios, sobre algunos detalles de la oración y les explicaba a cada uno de ustedes, mi querido hermano, es para enseñar a la iglesia y para que nosotros podamos enseñar también a las generaciones que nos siguen como nuestros hijos, por ejemplo, la importancia de la oración, la importancia de la reverencia en la oración y el poder que tiene la oración en nuestras vidas. No hay problema ninguno que tú puedas resolver sin oración. Atención con esto. No hay problema ninguno que tú puedas resolver sin oración. Y a lo mejor tú dices, pero pastor, yo he resuelto algunas cosas y nunca he tenido que orar. Bueno, te voy a decir que sí es posible. Pero has tenido que usar toda tu energía y todo tu tiempo cuando, sin embargo, tú vienes a Dios en oración y presentas delante de Dios tu petición, la que sea, te vas a fijar cómo Dios responde mucho más rápido que lo que tú piensas y con mucho menos esfuerzo también. Bien interesante. ¿Qué tanta confianza tenemos? Nos cuenta a nosotros la historia de que Cristóbal Colón, cuando hizo su plan de viajar a lo que se llamaba las Indias, porque él lo que estaba buscando era las Indias, aunque se topó allí con América, fueron mucha la gente que le dijeron, mira, tú no debes hacer ese viaje. Una de las razones era porque en aquellos años había un concepto equivocado de que el mundo era plano o cuadrado. ¿Por qué? Porque miraban hacia allá, hacia el fondo del mar, y todo lo que se veía era una línea. Y en esa línea, muchos suponían de que cuando los barcos llegaban al final de esa línea, ¿qué sucedía? Se caían a un precipicio, a un hueco, hasta ahí llega el mar. Claro, no había gente, no habían, en muchas ocasiones los valientes como Colón, que se atrevieran a viajar tantas millas y millas y millas en el mar afuera. En aquel tiempo, en lo que se conocía como el antiguo mundo, Europa y Asia y demás, solamente se conocían aquellos mares, el mar Mediterráneo, algunos otros mares que ya eran navegados por el hombre en aquel tiempo, pero no había existido absolutamente nadie que se aventurara a cruzar totalmente el océano. Más que todo el océano, el Atlántico, en la parte sur del Atlántico, es extremadamente peligroso por las corrientes y por las olas.
Pero como quiera que sea, dice la historia de que Cristóbal Colón dijo, yo lo voy a hacer. Y dijo, yo lo voy a hacer basado solamente en algo que mucha gente no conocía, pero él sí conocía. Había un texto bíblico que él había leído en Isaías capítulo 40, versículo 22, y esto es lo que dice en esta mañana este texto bíblico. Dice este texto, lo voy a leer en la Reina Valera, él está sentado sobre el círculo de la tierra, sobre la bóveda, dice la nueva versión internacional, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Es decir, este texto bíblico de Isaías que había sido escrito, escucha bien, cientos de años antes de que Colón pensara explorar y conocer otras tierras, dice de que la tierra era ¿qué cosa? Dice que la tierra es ¿qué cosa? Redonda, es redonda. Dice que la tierra es redonda. Y él confió en ese texto bíblico. Claro, hay muchas personas que dicen, pero Cristóbal Colón no era cristiano. No sabemos. No hay una definición, pero no podemos decir, ni asegurarlo ni podemos negarlo. Lo que sí dice la historia es que él usó Isaías 40, 22 para determinar de que si la palabra dice que la tierra, es decir, que Dios está sobre la bóveda o el círculo, dice, de la tierra, quiere decir de que la tierra es redonda. Y eso le dio a él una guía, una ayuda para saber que si salía de España, de X lugar, y le daba la vuelta totalmente, podía regresar otra vez al mismo punto. Ese era el concepto que Cristóbal Colón tenía. Aunque sabemos de que buscando las llamadas Indias, se topó entonces con lo que nosotros conocemos ahora como el Nuevo Mundo o América. Gracias a eso fuimos nosotros descubiertos, fue descubierto el continente donde nosotros vivimos. No estábamos todavía, pero somos descendencia también, en parte gracias a esa decisión de Cristóbal Colón. En tiempos de oscuridad, cuando hablo de oscuridad no es la oscuridad de la noche, sino la oscuridad de la fe. Cómo tú y yo debemos de actuar, qué debemos de hacer y cómo pudiéramos aplicar este concepto de confiar en nuestros instrumentos en medio de una oscuridad. Porque hay algunas cosas que nosotros los creyentes enseñamos. Hay algunas cosas que nosotros compartimos y creemos en las cuales muchas personas no están de acuerdo con nosotros. Yo te invito a que tú busques ahí 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Y voy a usar como ejemplo en esta mañana simplemente un texto bíblico que nos indica a nosotros la dependencia que nosotros debemos de tener de la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 3, comenzando en el versículo 3. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofarán. Se mofarán quiere decir se burlarán. Se van a burlar de nosotros. Y mira lo que nos van a decir en esta ocasión. Dice, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Es decir, cuando tú y yo manifestamos nuestra fe y hablamos de los últimos tiempos y hablamos de la venida de Cristo Jesús, por ejemplo, hay mucha gente que se burla de nosotros. Te voy a decir algo. Este tipo de burla no es generalmente gente que se para delante de ti y te las dice. Ellos se burlan interiormente. Dicen, este está bien loco. No solamente eso, lo comentan inclusive en muchas ocasiones con algunos de tus amigos también. ¿Y cómo es que se le dice en el ambiente social a la persona cristiana que insiste generalmente en un tema o le quiere hablar a sus amigos? Como fanático. ¿Y qué más? Panderetas dicen otros, sí. Sí, panderetas.
locos. A otros le dicen, este está loco. En este programa de discipulado que nosotros vamos a comenzar esta próxima semana, es decir, esta semana, el día jueves, enseñamos también a los creyentes a defender la fe y a insistir que a pesar de que mucha gente piense de que tú eres fanático y loco, nosotros necesitamos continuar defendiendo la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Pedro lo que está diciendo en esta ocasión es que la iglesia cristiana tenía una fe, mi querido hermano, en que Cristo Jesús iba a venir pronto. Ahora, déjame decirte algo. Esto está escrito hace casi 2000 años atrás. Es decir, en estos momentos hay muchas personas que pudieran decir, nosotros tenemos razón para pensar de que ustedes están locos y que son fanáticos. Porque esa promesa está escrita hace 2000 años atrás y Cristo Jesús no ha venido. No ha venido. Pero aquí nos da la razón de por qué no. Mira un poquito más adelante donde está en el versículo 8. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es decir, la única razón por la cual Jesús ha tardado su segunda venida, y eso es lo que nosotros vamos a utilizar con estas personas que se burlan de nosotros, es para decirle, Dios quiere que tú te arrepientas y te vayas al cielo también. Porque si Cristo hubiera venido antes, como tú no has creído en Él, te quedas. Pero todavía, como no has creído en Cristo Jesús, te quedas. Tienes la oportunidad de creer en Cristo Jesús. Esa es una forma, ¿entiendes? De nosotros. Mira, viajamos por fe en la oscuridad. ¿Quién se quiere pegar con nosotros en el viaje? Es una cuestión de ellos. Simplemente. Pero nosotros viajamos por fe. Me llama mucho la atención que en este texto bíblico, Pedro dice en el versículo, otra vez en el versículo 9, en esta ocasión dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes, no con ellos. Dice, con ustedes. ¿Con ustedes quién? Con aquellos con los cuales nosotros estamos ahora compartiendo directamente la palabra del Señor. Ya no te tienes que preocupar de aquellos tantos que no quieren escuchar. Porque te digo una cosa, en muchas ocasiones las personas que no se burlan de nosotros son aquellos que no tienen ni el deseo de escuchar. Pero generalmente las personas que más se burlan de ti y de mí son aquellos que saben que necesitan de la palabra de Dios. Y déjame decirte algo también. Hay personas que en algunas ocasiones saben y conocen el poder que tiene Dios. Y no hacen una decisión a favor de Cristo Jesús. Porque ellos saben interiormente que el recibir a Cristo y el creer en Cristo significa de que ellos tengan que hacer algún tipo de cambio en sus vidas. Y como ellos no están dispuestos a hacer eso, entonces lo que hacen es rechazarnos. Y para poder justificarse de ese rechazo, lo que hacen es burlarse de ti y de mí. Esto sucede en todo lugar. Más es más, sucede en muchas ocasiones hasta en nuestra propia familia. La misma familia que no es creyente. Y sienten a lo mejor que tú eres, como dijimos anteriormente, fanático, loco, pandereta, no sé. Claro. Eso de pandereta, porque la gente, ¿cómo que por qué pandereta? Bueno, porque en Centro y Suramérica, más que todos los creyentes, hay una gran influencia, más que todo pentecostal, sobre todo, y pues uno de los instrumentos que más se usa es la pandereta. Entonces, nunca se había usado la pandereta hasta que se convirtieron a Cristo Jesús. Entonces ahora le dicen los hermanos pandereta. Sí, yo sé, eso lo aprendí en Centro y Suramérica, en algunos de los viajes misioneros. Los aleluya. También. Pero no tienes que ser muy aleluya. A lo mejor tú no eres de aquellos que
que dices mucho aleluya y gloria a Dios, otros sí, pero aún sin ser tan expresivo como otros hermanos en Cristo, todavía cuando tú hablas de Cristo Jesús con algunas personas y cuando hablas de la segunda venida, porque cuando hablamos de la segunda venida es porque tú le presentas el evangelio a alguien y le dices, mi querido amigo o hermano, mira, si tú no recibes a Cristo en tu corazón, te quedas. Y Cristo viene en cualquier momento. Y la gente se burla. Es cierto que para creer en la segunda venida de Cristo Jesús hay que ser creyente. Hay que tener fe, pero esa es una fe de cristianos. Es decir, tú tienes que haber creído en Cristo primero. Porque aún para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús y confiamos y queremos lo que la palabra nos dice, si tú te sientas en alguna ocasión fríamente a empezar a analizar algunas de estas cosas que la palabra te dice, vas a empezar a sentir que en algún momento no es que haya duda de lo que diga la palabra de Dios, pero uno dice, ¿y cómo va a ser eso? Si para que eso suceda, quiere decir de que Dios va a tener que romper todas las leyes físicas habidas y por haber. Es cierto, sí que sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Amén. Pero la palabra dice que un día Cristo Jesús va a venir por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que hayan creído en Él. Eso es lo que dice la Biblia. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos para la gente. El problema es que si yo en este viaje en la oscuridad no he aprendido a confiar en los instrumentos míos de vuelo, que dijimos son ¿qué cosa? La oración y la palabra. Si yo no he aprendido a confiar en estos dos instrumentos de vuelo, porque yo quiero que entiendas de que cuando hablo de un vuelo, de un viaje, eso es lo que estamos haciendo tú y yo. Nuestra vida ahora aquí en este momento es simplemente un viaje temporal. Temporal hasta el momento en que nosotros estemos en la presencia de Dios. El día que estemos en la presencia de Dios, entonces vamos a estar allí permanentemente y para siempre, por la eternidad. Nuestra salvación es eterna, fíjate esto. Pero nuestro viaje ahora, en estos momentos, en vida, es temporal. Hasta que arribemos al momento en que estemos en la presencia de Dios. En el momento en que nosotros estemos en la presencia de Cristo Jesús, ya nosotros no nos vamos a tener que vivir por fe, mi querido hermano. Ya no, porque entonces se va a cumplir toda nuestra expectativa. Se van a cumplir todos nuestros planes y se van a cumplir también todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios van a estar totalmente cumplidas en ese momento. Mientras tanto, nosotros estamos entonces en un viaje por fe en la oscuridad donde no tenemos otra opción, ninguna otra opción que depender solamente de los instrumentos de vuelo. No te preocupes de mirar por la ventana para afuera. En este viaje que te contaba, yo disfrutaba mucho cuando estaba allí con ellos mirando por la ventana. Pero cuando se hizo de noche, para mí, fíjate esto, para mí era como el caso de uno que no es creyente. ¿Por qué? Porque todos aquellos controles, por muy bonitos que se veían, no significaban nada porque yo no los entendía. Aquello era de adorno. Entonces, ya el viaje de ir allí con los pilotos conversando, cuando oscureció, se acabó ¿cómo se dice? Fun en español, ¿cómo se dice? La diversión. Se acabó la diversión. Porque ¿cuál era la diversión? Mirar por la ventana. Mirar que de pronto que yo veía una nube allá, ahí viene una nube, uno se mete por la nube y sale por el otro lado. Uy, qué bonito otra vez cuando tú ves el cielo azul. Y tú miras para abajo y puedes ver las ciudades y demás, y las montañas, y es muy agradable, pero cuando se hizo oscuro, ya no hay nada que ver. Entonces yo estaba allí sentado simplemente por la conversación con los pilotos porque ellos me iban haciendo preguntas y yo les iba contestando a ellos, pero lo que estaban disfrutando eran ellos del viaje, porque ellos sí sabían lo que estaban mirando allí en los controles. Y mientras conversaban conmigo, conversaban entre ellos de lo que estaba sucediendo allí en el vuelo. Por eso nosotros los cristianos, en este viaje por fe en la oscuridad, aunque nos parezca de que no podemos mirar por la ventana porque las cosas se ven muy oscuras,
tenemos todavía entonces nuestros instrumentos de vuelo que nos indican y sabemos, nos dice a dónde nosotros vamos. A lo mejor tú no estás seguro de dónde tú vienes, pero tú sí tienes que estar seguro a dónde tú vas. ¿A dónde es que tú vas? La comunicación con Dios a través de la oración y la dependencia de nuestro manual o nuestro instrumento de vuelo es lo único que va a garantizar el hecho de que nosotros podamos llegar correctamente a nuestro destino. Dice el libro de Proverbios capítulo 6 en el versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Eso dice el libro de Proverbios. Dice también el libro de Salmos 119, el versículo 105. Voy a leer en esta mañana de la versión Reina Valera 1960, y este tú lo conoces. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo he explicado anteriormente lo que esto significa. Porque en realidad este texto bíblico o este versículo bíblico nos indica a nosotros de que la Biblia es buena tanto para hoy como para mañana. Nos dice que la Biblia es buena tanto de cerca como de lejos. Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra. A mis pies quiere decir donde nosotros estamos caminando. Porque acuérdense de una cosa, cuando nosotros sacamos una lámpara es porque está, ¿qué cosa? Está oscuro. Tú y yo no vamos a usar una lámpara en el día. Es decir, que si yo estoy usando una lámpara en esta ocasión es porque está oscuro. Y nosotros hemos tenido como experiencia, mi querido hermano, el poder caminar con una lámpara o con una linterna en la noche y saber que en muchas ocasiones la lámpara, por muy buena que sea, no alumbra mucho, tiene sus limitaciones. Entonces tú no haces nada con estar alumbrando para allá lejos, cuando tú estás caminando está oscuro. Más que todo en el tipo de reflexión práctica de este texto bíblico, cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, es porque en aquellos tiempos se caminaba con una lámpara literalmente en la mano. No era una linterna, era una lámpara. Aquellos de ustedes que quizás hayan tenido la experiencia de vivir en el campo, pero aún sin eso, yo en muchas ocasiones, bueno, cuando se va a Lulú también, pero en muchas ocasiones cuando nosotros nos vamos a pescar usamos lámparas de querosén, de esos Coleman, y para movernos de un lugar a otro, y tú lo que haces es trayendo la lámpara delante de ti para saber por dónde vas caminando. Pero dice también aquí que es lumbrera a mi camino. Una lumbrera quiere decir una luz lejos. Quiere decir una luz que en muchas ocasiones quizás no es muy clara, no es muy definida. Pero si tú vas por un camino oscuro y tú ves una luz de este lado, ¿para dónde vas a ir? ¿Para acá? No, yo voy a ir para allá, que es donde está la luz. A lo mejor yo no sé, yo no estoy seguro qué cosa es esa luz, pero ahí tiene que haber algo. Y ahí es donde va uno. Eso es lo que se refiere a la Biblia. Es decir, este texto bíblico dice de que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Me ayuda ahora en mi vivir diario y me ayuda también a poder determinar dónde es que yo debo de llegar. Cuando estábamos llegando a la Ciudad de México en ese viaje, ya era de noche. Y bueno, por lo menos según nos íbamos acercando a la Ciudad de México, empezó un poquito la atracción, ¿cómo dijimos que se dice? To have fun. La diversión, gracias, la diversión de ir montado allí en el avión, en la cabina. Porque de pronto se empiezan a ver aquellas grandes luces, aquellos de ustedes que han volado a la Ciudad de México, yo sé que tú has volado, de noche es una ciudad espectacular. La segunda ciudad más grande del mundo, si no lo sabes, la Ciudad de México. La segunda ciudad más grande del mundo, súper poblada. Yo recuerdo que en un tiempo, no estoy seguro ahora, pero en un tiempo tenía 24 millones de habitantes. Entonces imagínate, tanta gente quiere decir muchas casas, muchas luces. Entonces desde arriba pues se empezaba a distinguir, ya yo veía que habían luces y aquellas luces se iban haciendo más y más y más y más. Esa es la Ciudad de México, pero ahora hay un problema.
Para mí es un problema, no para los pilotos. Entre tantas luces, ¿dónde van a aterrizar? ¿En serio? ¿Dónde van a aterrizar? Sí, el aeropuerto, muy fácil decirlo, pero si tú me preguntas a mí, pero si esto está lleno de luces, ¿cómo es la cosa? Aún en medio de las luces, aún en medio de aquel paisaje que se veía espectacular en la noche, los pilotos tenían que seguir confiando en sus controles de vuelo o los instrumentos de vuelo para poder determinar dónde estaba el aeropuerto, la pista. Pero aparte de eso, tenían que coger el radio y llamar a la torre, porque cuando tú viajas en uno de estos aviones, tú no puedes aterrizar en la pista que a ti te dé la gana. Y hay varias, más que todo en aeropuertos tan grandes como estos. Tienes varias. Pero es la torre la que te dice, número uno, en qué pista tú vas a aterrizar. Y número dos, en qué dirección vas a aterrizar. No es de allá para acá porque yo quiero, no. Ellos te dicen. Y si tú no estás localizado en el punto correcto, el que controla, el control del controller de vuelo y demás, te dice, tienes que dar la vuelta totalmente, ponte aquí, te da las coordenadas y todo para que tú puedas aterrizar. Así era. Y para mí fue interesante ver aquello. Cómo estos pilotos manejaban aquella situación para aterrizar en medio de una ciudad tan grande, tan grande. Y déjame decirte, aquellos que ustedes que no saben, la ciudad de México es tan grande y tiene edificios muy grandes también, que en muchas ocasiones cuando los aviones aterrizan allí parece que les pasan a los edificios allí rasando, es decir, pegaditos en muchas ocasiones. Tienen que confiar totalmente. Número uno, en sus controles. Número dos, en el que le está guiando. Y ese es exactamente el caso nuestro, mi querido hermano. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en la guía de Dios. A través del radio, cuando llamamos ahí. Señor, y no hay que decir mucho. Señor, ya el Señor está ahí. No eso de que el avión tal, la torre tal, y repite, no hay contesta. ¿No has visto eso? Sin embargo, ¿sabes tú de que cuando Dios nos llama a nosotros, sí pasa generalmente lo que pasa en los aviones? Dios dice, el vuelo 705. Vuelo 705, ese eres tú. ¿Sí? Vuelo 705. Y uno anda en las musarañas. En las nubes, en las nubes, ¿verdad? En las nubes, como andamos en las nubes. Y Dios nos tiene que estar, llama otra vez, y llama otra vez, y llama. Y a veces que lo escuchamos, pero cuando como andamos en las nubes, conversando con el otro que está al lado de nosotros o demás, no prestamos atención al llamado de Dios. Pero cuando tú levantas el micrófono y tú llamas a tu torre de control, Señor, Dios está ahí automáticamente, no falla. Y por eso dije anteriormente, mi querido hermano, que está comprobado que la mayoría de los accidentes son por errores humanos. Y la mayoría de los accidentes en nuestra vida son por los errores nuestros. No es por Dios, no es aún tampoco por los errores de otras personas, porque generalmente tenemos la tendencia de culpar a las demás personas por las cosas que suceden en nuestra vida. Y cuando aquel avión chiquitito hizo así y se presentó delante de la pista que ellos, la torre de control le estaba dando a ellos, yo estaba sentado así atrás y todo lo que veía recuerdo eran unas luces que se movían así. Y yo le pregunté, ¿y qué es eso? Dice, esa es la pista. Eso me indica a mí que entre todas estas luces, ahí es donde tengo que poner yo este avión. Y en ese momento, aquel hombre cogió totalmente el control de aquel avión. Para que tú sepas, los aviones no se levantan ni aterrizan solo. El piloto automático solamente es para cuando el avión está a lo que se llama la altitud de vuelo, que generalmente son como 33 mil pies de altura más o menos. Generalmente ahí el piloto pone
piloto automático y eso de todas maneras tienen que estar supervisando lo que está pasando. Pero cuando el avión va a aterrizar, ese piloto automático se hace así, ¡pum!, y se apaga. Y el tipo tiene que coger todo el control del avión. Es más, no puede hablar con nadie. Soy yo que iba sentado allí detrás de los pilotos, viendo lo que estaba pasando. El tipo me dijo, cuando aterricemos hablamos otra vez. Porque ahí estaban en total dependencia de sus instrumentos y de lo que la torre de control estaba diciendo para ellos poder aterrizar. Y yo era el que me quería asegurar que aterrizáramos bien. Claro, seguro. Porque para mí, ellos estaban acostumbrados a eso, pero yo no. Y tú sabes que cuando los aviones generalmente van a empezar a bajar para aterrizar, ¿qué es lo que empieza? Porque ahí arriba todo está tranquilo, pero cuando empiezas a bajar, a aterrizar, empieza el brincoteo, el bum, tum, 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 tum. Y tú ves que miras por las ventanas así y tú ves las alas que hacen, parecen como alas de pájaro, como que está volando. Y tú dices, yo espero que estas alas no se partan en una de esas vibraciones y podamos llegar abajo. Hasta que aquel avión hizo así. Y yo veía mirando que aquel avión así, levantó la nariz, ¡pum! Y yo sentí que pegó en la pista y habíamos llegado a la Ciudad de México. Tú y yo necesitamos confiar en los instrumentos que Dios ha puesto en nuestras manos para que nuestro viaje hacia la eternidad sea un viaje seguro. Y déjame decirte una cosa, vamos a llegar. Un día todos vamos a llegar. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada en esta mañana. Porque es posible que en este día aquí haya alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo Jesús. Y para que tú puedas hacer este viaje seguro, tú necesitas conocer a Cristo. Necesitas entregarle tu vida a Cristo Jesús. Para que sea Cristo el que empiece a desarrollar en ti esa fe que solamente Dios puede poner en cada uno de nosotros y nosotros podamos aprender también a confiar en los instrumentos de vuelo. Para ti que nos ves allí en internet, donde quiera que estés en esta mañana, también tienes la oportunidad de orar al Señor y decirle, Señor, yo también quiero creer en Cristo Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón, cambia mi vida en este día y dame salvación y vida nueva. Si tú lo haces, la palabra dice de que tú eres sellado por el Espíritu Santo y en esta mañana nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Padre, gracias una vez más porque tú estás entre nosotros en esta mañana y porque tú, oh Dios, nos has dado a nosotros los instrumentos necesarios para este viaje. Señor, ayúdanos a poder confiar en tu palabra y a poder confiar también en tu voz cuando tú nos hablas, y nosotros sabemos cuando tú nos hablas. Dice tu palabra también, oh Padre, de que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y nosotros, Señor, conocemos y reconocemos cuando tú nos estás tratando de llamar, pero también reconocemos que en algunas ocasiones no prestamos atención. Oh Señor, ayúdanos a que nosotros podamos ser sensibles a tu palabra. Guíanos y bendícenos en este día. Una vez más, y a cualquier persona, tanto aquí presente o de aquellos que nos ven a través de la internet, si alguien ha hecho la decisión de creer en Cristo Jesús y seguirlo fielmente, yo te pido una bendición especial para esa persona. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.